La leyenda de las Reliquias de la Muerte es una de las historias más conocidas del mundo mágico. Se ha pasado de generación en generación. Narra la fábula de tres hermanos que se encuentran a la muerte. Cada uno recibe un poderoso artefacto mágico: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Lo que estos tres objetos tienen en común es que pueden llevar a cabo actos de magia más extraordinarios de lo que se suele ver en el mundo mágico. La piedra de la resurrección se dice que puede traer de vuelta a la vida a los muertos. La varita de Sauco tiene la habilidad de conquistar a todas las demás varitas, y la capa de invisibilidad puede ocultar lo que sea o a quien sea que cubra, incluso en circunstancias donde los encantamientos de invisibilidad no suelen funcionar. Juntas son las Reliquias de la Muerte, frecuentemente representadas por un símbolo que las incluye a las tres. Estos objetos sí existen, eso se puede confirmar, pero es su historia en donde todo se empieza a poner dudoso. Para empezar, la historia se hizo popular gracias a que se publicó en los cuentos de Biddle el Bardo, un libro infantil. Su versión es popular, pero como muchas leyendas que se pasaron de generación en generación, es difícil distinguir qué tanto es un hecho y qué tanto es una licencia creativa. ¿Qué tanto de la historia es cierta? ¿La muerte en verdad fue una entidad física que entregó estos objetos? ¿O los hermanos Peverell eran magos extraordinarios que fueron capaces de crear las reliquias a través de sus talentos y ambición? Si vamos más allá, no puedo evitar pensar que la versión de Bill de la historia sea totalmente ficción. Este límite entre un mito y la realidad sí deja mucho por descubrir, y hoy vamos a iluminarnos al respecto. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Como ya mencioné antes, conocemos los orígenes de las Reliquias de la Muerte. Es la fábula de los tres hermanos de Biddle el Bardo, una historia de ficción publicada por Biddle en el siglo XV. Esta historia en particular fue parte de una colección de cuentos que precisamente es los cuentos de Biddle el Bardo. Pero lo que es particularmente interesante sobre esto es que, si bien mucho de su trabajo es de ficción, esta parece tener algo de verdad. Podemos ver claramente en los libros de Harry Potter que las reliquias que se mencionan en la historia, la capa de invisibilidad, la varita de Sauco y la piedra de la resurrección, sí existen. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto de la historia de Biddle es ficción? La fábula cuenta la historia de tres hermanos mágicos que se encontraron con un río en sus viajes. Usan sus habilidades para conjurar un puente, pero son confrontados por la muerte, quien no está contenta de que le hayan quitado víctimas. La muerte, supuestamente felicitándolos, les da regalos. El primer hermano pide una varita más poderosa que cualquier otra, el segundo una piedra que pueda revivir a los muertos y el tercero una capa de invisibilidad que pueda ocultarlo de la mirada de la muerte. Los hermanos recibieron sus regalos y se separaron, pero se dieron cuenta de que sus nuevos poderes tenían consecuencias. El primer hermano fue asesinado por un ladrón que le roba la varita. El segundo hermano, incapaz de aceptar que las cosas no pueden cambiar, muere después de usar la piedra para traer de vuelta a su amada. El tercer hermano, que usó la capa para evitar la muerte hasta la vejez, se va del mundo como un hombre feliz y en paz. Después de todo, independientemente de la decisión de cada uno de los hermanos o de lo que hayan hecho, todos se volvieron a encontrar con la muerte. La forma en la que se representa en la historia muestra que físicamente se encuentran con la personificación de la muerte cuando llegan a sus destinos. Si la historia es real, ¿cómo es que Bill supo qué pasó entre la muerte y los hermanos? Bill dice que sus obras son de ficción, y no hay ninguna otra fuente que hable de la fábula de los tres hermanos antes que Bill, ni que explique la existencia de las Reliquias de la Muerte. Pero las reliquias sí existen, y aparentemente los hermanos también. La teoría dice que esta historia se basó en tres magos que vivieron en la época medieval. Los hermanos Peverell, Antioch, Cadmus e Ignotus, fueron magos que crecieron en el pueblo del Valle de Godric. Curiosamente, la línea de sangre de los Peverell se conecta con muchas otras familias mágicas que conocemos del presente, como los Potter, los Gaunt y hasta los Black. Los Potter se cree que son descendientes de Ignotus Peverell, el hermano que recibió la capa de invisibilidad, y los Gaunt son descendientes directos de Salazar Slytherin,
y están también conectados con la familia Peverell a través de su ancestro Cadmus Peverell, el dueño original de la Piedra de la Resurrección. Al ver sus linajes, podemos confirmar que los tres hermanos existieron. El problema es ahora conectarlos con esta historia en particular. Y hay un gran problema en la línea de tiempo. Según los registros históricos, Biddle el Bardo nació en el siglo XV, y parece que los hermanos debieron haber vivido mucho antes. Vale la pena decir, sin embargo, que hay algo de inconsistencia en cuanto a la época en la que vivieron los Peverell. El libro de Harry Potter Film Wizardry dice que Ignotus Peverell nació en 1214, pero J.K. Rowling contradijo esto en Pottermore a través de su artículo de la familia Potter. La familia mágica de los Potter desciende del mago del siglo XII, Linfred de Stinchcombe, un hombre querido y excéntrico cuyo apodo, The Potterer, o en español algo como el calderero, se convirtió en Potter. El hijo mayor de Linfred, Hardwin, se casó con una joven bruja llamada Iolanthe Peverell, que venía del Valle de Godric. Ella era la nieta de Ignotus Peverell. Sin fechas específicas podemos deducir lo siguiente. Linfred vivió en el siglo XII, probablemente de 1115 a 1195. Su hijo mayor, Hardwin, nació probablemente alrededor de 1140. La esposa de Hardwin, Iolanthe, nació entre 1140 y 1160. Es importante decir que ella era la nieta de Ignotus Peverell. Si asumimos que cada generación dura unos 25 años, podemos llegar a la conclusión de que Ignotus y sus hermanos nacieron en algún momento entre el 1090 y el 1110. Es decir, que hay un vacío de 3 siglos entre Biddle y los 3 hermanos. Con esto en mente, me cuesta creer que pasaron 3 siglos sin que se contara su historia. Y si ese es el caso, ¿de dónde sacó Biddle la información? Sabemos que los hermanos existieron, que las reliquias existieron y que Biddle publicó una historia. Pero algo no cuadra. En los libros, Dumbledore nos comparte la teoría de que quizá los mismos Peverell crearon las reliquias. ¿Entonces es cierto?, preguntó Harry. ¿Todo? ¿Los hermanos Peverell? Fueron los 3 hermanos de la historia, dijo Dumbledore. Sí lo creo. Pero que se hayan enfrentado a la muerte en un camino solitario, creo que es más probable que los Peverell fueran simplemente magos peligrosos y talentosos que tuvieron éxito al crear poderosos objetos. La historia de que sean objetos de la mismísima muerte parece el tipo de leyenda que surge alrededor de creaciones como estas. Pero yo no creo que sea el caso. Y les digo esto porque creo que estos objetos debieron preceder al siglo XI, el siglo en el cual nacieron los hermanos. Entonces, creo que la personificación física de la muerte sí existió. Y al menos de alguna forma creó estos poderosos objetos. Pero no creo que los hermanos Peverell se hayan encontrado con ella. Los hermanos fueron elegidos para la historia de Biddle porque había 3 y 3 artefactos conocidos, o porque, de otra manera, los 3 hermanos sí llegaron a poseer estos objetos mágicos. La segunda es la más probable. Estos artefactos podían pasarse de generación en generación en la familia de cada hermano. Quizás se pregunten, ¿por qué estoy seguro de que las reliquias son anteriores a los hermanos? Tengo unas cuantas razones. En primer lugar, cada una de las reliquias refleja una comprensión profunda de la naturaleza humana y la relación entre la vida y la muerte, conceptos más antiguos que cualquier familia mágica. Las reliquias, en este sentido, parecen representar una fuerza más universal, como la misma muerte. Es como si la muerte las creara para enseñarle a la humanidad una lección, así como dice la historia de Biddle. Además, creo que la Piedra de la Resurrección es un fragmento del velo. Eso haría que sus orígenes fueran mucho más allá de los Peverell. El velo es este arco antiguo de piedra que sirve como una barrera entre la tierra de los vivos y los muertos. Es una reliquia antigua que nadie comprende y es objeto de mucha investigación por parte de los inefables. Nadie sabe quién creó el velo. Se sabe muy poco sobre él, pero tengo una teoría. ¿Quién mejor para crear una barrera entre la tierra de los vivos y los muertos que la mismísima muerte? Ambos objetos sirven como portales o barreras entre los vivos y los muertos. La única diferencia es el nivel de comunicación. Con la piedra puedes generar sombras físicas con las que puedes interactuar. Sin embargo, con el velo, se ha dicho que solo puedes escuchar si pones atención los susurros de la tierra de los muertos. También se ha dicho
que no hay manera de comunicarse hacia el más allá, a menos que cruces el velo, que llegues a un punto sin retorno. En cuanto a la historia de Bill, el hecho de que Bill nunca se encontrara con las reliquias ni conociera a los hermanos no quiere decir que no pudiera crear una historia sobre ellos. Usar a 3 hermanos de un periodo histórico y combinarlos con una fábula de 3 poderosos artefactos mágicos podría cumplir lo que dijo Bill de que las historias son sus creaciones de ficción originales. Simplemente sabía que existían las reliquias y les dio una historia. ¿Quién sabe qué aspectos de todo esto se basan en la realidad? Eso es todo por hoy. ¿Qué opinan? ¿Aquí hay algo? ¿O ya es mera exageración? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.